Benditos del Señor, paz a vosotros. Les saluda su hermano en Cristo, Andrés Andrade, desde la Ciudad de México, acá en lo alto de Santa Fe, cerca de la salida precisamente a Toluca. Estamos en alto aquí y hermanos, está lloviendo en esta tarde. Hoy vamos a tratar un tema, una cápsula acerca de por qué la gente piensa que el domingo es el día de guardar. Independientemente del sistema que apliquen desde, no sé, Europa, donde hermanos están los ingleses, donde hermanos ellos piensan que hay un día importante para descansar, que es el domingo, y así se ha propagado esa idea hasta todo el mundo. Pues bien, vamos a hablar de hecho del domingo, hermanos. Nosotros guardamos el día de reposo, el día del sábado, pero el mundo celebra el Día del Señor. Nótese la expresión Día del Señor. ¿De dónde surge esto? Pues surge del latín Dominica Dies, que significa Día del Señor. En un principio los cristianos no tenían palabra especial para designarlo, ¿no? Porque lo desconocían el día de reposo, pero no tenían un día específico para decir, este es el Día del Señor. Sin embargo, a través del tiempo, pues se fue generalizando por los pensamientos que existen en el mundo religioso. En los medios helenizados era llamado Día del Sol. Y esto es importantísimo por las lecciones que vamos a tener a través del cuaderno cuando se habla acerca del sábado. ¿Sí? Les repito, en los medios helenizados era llamado Día del Sol. Hasta el siglo II se extiende la fórmula, ¿sí? Día del Señor, o sea, esa era la fórmula, Día del Señor, el Día del Señor es el domingo, el Día del Señor es el domingo. Resulta que existe una terminología judía que, hermanos, al fin y al cabo se traslada al griego como el Sabbatorum. Y cuando se habla acerca de el Sabbatorum, le repito, como los judíos, ellos guardan el sábado, entonces cuando ya se pasa el Nuevo Testamento en griego, ya se toma como una terminología judía. Cuando les decía, hay varios versículos que se han tomado en el Antiguo Testamento para decir que el día del Señor es el domingo. Vamos a considerar Amós 5:18 con calma. Dice Amós, el libro de Amós, capítulo 5 y versículo 18, que dice: Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Nosotros entendemos y es fácil de comprender que, hermanos, aquí se habla de un día, pero no de un día de domingo. Hay de los que desean el día de Jehová. O sea, en el Antiguo Testamento no se deseaba jamás, nunca, el día del domingo. Pero sin embargo, les repito, en el mundo religioso se quiere hacer ver que desde aquí ya se hablaba del día del Señor. Cuando que, hermanos, de acuerdo a estos versículos, se está hablando de un motivo de esperanza. Por el texto y el contexto, se habla de un día de esperanza de Dios, haciendo alusión precisamente al día en que vendrá nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento no se puede hablar de Jesús, sino de Jehová. Pero, de acuerdo a la profecía, vemos nosotros, la Iglesia de Dios Israelita, que se está hablando del día en que vendrá nuestro Señor Jesucristo. Hay otro versículo en Sofonías. Dice Sofonías, capítulo 1 y versículo 7. Calla en la presencia del Señor Jehová, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha aparejado sacrificio
prevenido a sus convidados. Este versículo, que también es de esperanza, nosotros lo comprendemos como el día en que vendrá el Señor Jesucristo, no como el día del domingo. Le repito, porque sin embargo el mundo religioso quiere, hermanos, comprometer el Antiguo Testamento para decir que desde este ya se hablaba del día del domingo. Pero eso no es verdad. Cuando, hermanos, se habla de la venida de Jesucristo, dice Mateo 24, porque también, de acuerdo a este evangelio, dicen, bueno, es que es posible que esto sea el día del domingo, o que esto sea en día del domingo. Mateo 24 dice, hermanos, desde el versículo 21, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible aún, a los escogidos. He aquí, os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis. He aquí en las cámaras, no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces aquí se habla del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero no creemos que sea en domingo. ¿Por qué? Porque, hermanos, en este mismo capítulo dice el versículo 36, empero el día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Entonces el día del Señor, su advenimiento, su venida, nadie la sabe. Pero, les repito, se quiere fusionáramos con el día de Jehová, con el día del Señor, como el día en que habrá de venir nuestro Señor Jesucristo. Esto es una idea equivocada. Es una idea que a través del tiempo fueron, hermanos, inventando los hombres. Dado que a partir de la versión de los 70, a partir de la versión latina, ya se viene a distorsionar la ideología. Un ejemplo, dice ahí en Hechos 20, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, vamos a ver qué nos dice aquí. Cuando se habla de Pablo, dice Hechos 20, versículo 6 en adelante. Dice así: y vosotros, pasados los días, versículo 6, Hechos 26, y vosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y vinimos a ellos, a Troas, en 5 días, donde estuvimos 7 días. Y el primer día de la semana, juntos los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la media noche. De acuerdo a este versículo, dice que Pablo se reunía con aquellos discípulos a partir el pan, pero sucede algo curioso en el intervalo de este primer día de la semana. Para nosotros el primer día de la semana sí es el domingo, pero no es el día del Señor. Por eso es que dice el versículo 8, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban juntos, y un mancebo llamado Euticho, que estaba sentado en la ventana, tomando de un sueño profundo. Como Pablo disputaba largamente,
postrado del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue alzado muerto. Entonces descendió Pablo y derribóse sobre él, y abrazándole dijo: no os alborotéis, que su alma está en él. Después subiendo y partiendo el pan, véase que es dentro del mismo, a las mismas horas, y así partió, ¿sí? Y después subiendo y partiendo el pan, y gustando habló largamente hasta el alba. Hace 2 semanas hablábamos del alba, que es igual a la aurora, cuando está saliendo el sol, ¿sí? Cuando empieza a salir la luz del sol, dice, y así partió. Decíamos en el intervalo de estas horas, sucede que hay un mozo, un joven llamado Uticho, que sube a las alturas para estar ahí pendiente de lo que se hablaba. Pero le viene, hermanos, un sueño profundo, y viene a caer, y piensan que está muerto. Entonces Pablo se echa sobre él, se comenta también que esto le da respiración de boca a boca, y su espíritu vuelve, su respiración vuelve. Pero cuando nos dice el versículo 11, después subiendo y partiendo el pan, y gustando, habló largamente hasta el alba, y así partió. ¿Cuándo partió? El día lunes. El día lunes. ¿Por qué? Porque el primero de la semana se unen los discípulos a partir el pan. Pero no nos está diciendo que esto era la reunión para observar el sábado, sino que, hermanos, esta reunión es para convivir con los discípulos. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Pero esto no cambia a que sea el sábado. Primera de Corintios, capítulo 16. Vea usted cómo, hermanos, el mundo religioso se equivoca y habla, como le voy a explicar. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2 dice: cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudieren, para que cuando yo llegare, no se hagan entonces colectas. El apóstol Pablo era judío, y él sabía que el día del Señor, el día del reposo, era el sábado. Pero, hermanos, aquí existe el antecedente que se iba a levantar una colecta cuando el primer día, cada primer día de la semana, en el primer día de la semana, se apartaba para esta colecta, para que cuando Pablo los visitase a estos de Corinto, pues le entregasen esa colecta. No nos menciona que aquí hay un cambio del sábado por el primer día de la semana. Ahora, Apocalipsis 1 y versículo 10. Hermanos, es cierto que Juan está en la isla de Patmos preso. Dice Apocalipsis 1 y versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor. En el original dice, yo fui en el Espíritu en el Señor día. Pero, hermanos, en la transcripción que les mencionaba, la versión latina, ya se alusiona a una palabra griega, hermanos, la cual definen el mundo como el domingo. Por eso es que usted va a encontrar versiones que dicen, yo fui en el Espíritu en el día del domingo, por el griego. Y, hermanos, podría ser posible, pero por eso el antecedente es de que aquí
en este versículo 10, no dice yo fui en espíritu en el día del Señor, sino llegué a estar en espíritu en el día del Señor. Y esto es diferente, esto cambia. De hecho, lo que se está diciendo aquí, llegué a estar en espíritu en el Señor. Llegué a estar en el espíritu en el Señor. Cuando, hermanos, hay un versículo que me llamó mucho la atención, y aquí sí se va a hablar con toda claridad, porque aquí, le repito, en el versículo 10, hay una transcripción griega que no es kurios, hermanos, sino es otra palabra. Dice ahí, en Marcos, capítulo 2, vean lo diferente. Evangelio de San Marcos, en el capítulo 2, dice el versículo 28, así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Aquí sí existe la palabra kurios en la palabra Señor. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Jesucristo es el Señor del sábado. La palabra griega kurios. En Apocalipsis 1:10 no está esa palabra. Y se los digo en plena seguridad. ¿Por qué la idea? ¿Por qué la idea de esa cápsula? Porque ya les decía en un principio, cuando ven a existir el cristianismo, no estamos hablando de nosotros, sino de los cuales habla la Iglesia Popular. Por eso está diciendo que aquellos primeros cristianos, ellos, hermanos, no tenían una palabra especial para decir, ese es el día del Señor. Y hermanos, con estos versículos y con esta idea, espero explicarme. No se crean, hoy estamos considerando la escuela del sábado, este próximo sábado, pero es importantísimo que nosotros tomemos en cuenta esto que les estoy mencionando. Y en su momento podríamos tener una ampliación acerca de lo que es el domingo, de latín Dominica Dies. Hermanos, ¿sabía usted que Dios le bendiga y paz a vosotros, hermanos?